Buenos días, un saludo para todos. Agradecidísimo con Dios como siempre por permitirnos estar en torno a sus cosas, por tenernos aquí una vez más, por darnos el privilegio y la oportunidad de iniciar semana de su mano. Muy agradecido con Dios, muy agradecido por este tiempo bendito, muy agradecido por todas las cosas que Dios ha permitido que nosotros estén. Y bueno, llegué a un punto que para mí es muy importante. ¿Por qué? Llegamos al punto de los proverbios y le voy a decir por qué son importantes los proverbios. Este libro fue escrito por el hombre más sabio que había en la tierra, inspirado por el Espíritu de Dios, inspirado por Dios. Pero no había hombre más sabio que Salomón en la tierra en ese momento. Y simplemente, como dice el mismo proverbio, o sea, nosotros aquí lo que vamos es a entender sabiduría y doctrina. Creo que una de las cosas con la que más carecemos los seres humanos es de sabiduría, es de entendimiento, no solo de inteligencia. Hay personas muy inteligentes, pero destruyen su vida. Hay personas con un intelecto súper elevado, con capacidades, con habilidades, pero no tienen la capacidad de mirar hacia adentro, de reflexionar hacia su interior. Estos consejos que nos dejan a nosotros, que siguen vigentes hace muchos años, pues nos dan a nosotros herramientas para la vida y para un proceso de rehabilitación. Tratamos de tomar esas herramientas y traerlas al marco de la rehabilitación, al marco del día a día. Y desde la primera frase, desde el inicio, desde el primer versículo, nos queda a nosotros muchas enseñanzas. Nos queda a nosotros una base muy bonita. Y dice, por eso el capítulo 1, el título dice motivos de los proverbios. O sea, motivos por los cuales usted está en un proceso de rehabilitación, motivos por los cuales que necesita hacerle un pare en su camino, motivos por los cuales estamos todos aquí adquiriendo sabiduría. Esta semana coincidimos con algunos padres que no, la ayuda no es solamente para los hijos o para las personas que están en el internamiento. La ayuda es para todos y esa ha sido una, digamos, como de las voces, de la voz que yo he tratado de levantar, porque los papás pueda que no consuman sustancias psicoactivas, pero también pueden tener otras problemáticas que son necesarias identificar en la base del hogar, en la base de la familia. No dejan de haber dificultades, no dejan de haber en algún momento conflictos y ahí es donde tenemos todos que involucrarnos porque la familia necesita tener sabiduría para saber cómo enfrentar a un muchacho, a una problemática como la drogadicción. Si le damos mucho malo, si no le damos también, y entonces hay una cantidad de situaciones que se presentan frente a ella. ¿Qué lo motiva a usted? Siempre lo hemos dicho, la gran mayoría de personas llegan a la fundación no convencidos del cambio, no por convicción. La gran mayoría de personas llegan por circunstancias y su vida y su proceso está basado en circunstancias. Cuando digo esto, problemas en la casa, depresivo, muchos, incluso que los van a matar, muchos que los padres les cobran deudas, muchos una convivencia muy difícil, muchos llevando su vida desenfrenada y entonces, pues, fundación, como cuando hay un incendio y se llaman los bomberos, se apaga el incendio y después seguimos como si nada. Lo ideal y la recomendación de los proverbios es que nos dejen a nosotros bases firmes. Un proceso de rehabilitación se debe fundamentar en convicciones, porque las circunstancias varían y si ahí nos apoyamos, las circunstancias son así. Pero si hay una convicción es como una roca, es un fundamento, es una columna, es una base
y nadie está moviendo eso tan sólido, así de buenas a primeras. Mientras que las circunstancias son como las emociones, son como los pensamientos que a veces son inestables, que a veces son negativos, que a veces cambian, así como cuando nosotros decimos sí y a los 2 minutos estamos diciendo no. Así como nosotros podemos estar muy contentos alabando a Dios y al momentico estar así, frustrados. Entonces, por eso los proverbios nos dan herramientas, nos dan sabiduría para nosotros poder tener una conducta y una vida. Vamos a ir mirando, son 31 capítulos. Anteriormente, nosotros estudiábamos el proverbio del día. O sea que si hoy es 29, iniciando semana, ya casi iniciando un nuevo mes, ya casi nosotros avanzando y afianzándonos a un nuevo, prácticamente al 10º mes. Ya esto se acabó. Ya es ahorita diciembre y el centro, muchachos, ya muchos están en modo decembrino. Ya muchos saben que van a estar dando las 12 vueltas, que van a estar con la maleta, que van a estar compartiendo la cena en la casa. Ya muchos están premeditados, de hecho, cantando los villancicos, y ya muchos saben que van a ir a armar el pesebre y que ahí van a tener los regalitos. Ya el 10º mes, o sea, ya este año 2025, pues no sé, me atrevo a decir, se fue. Vamos a tomarlo con un libro de demasiada sabiduría. Ustedes no se imaginan, pero le digo la verdad, pocas personas se han detenido a estudiarlo. Pocas personas le han podido extraer la riqueza que tiene, no una riqueza material ni monetaria, y se los voy a decir. Normalmente hubiéramos estudiado el capítulo 29, el proverbio del día. Pero nosotros decidimos porque a veces en una hora o en los 40 minutos que estamos aquí de la mañana no nos da para nosotros poder extraer algunos conceptos que son necesarios para lo social, para lo familiar, para lo laboral, para el marco del proceso de rehabilitación que nosotros estamos atravesando. Vivimos en una sociedad enferma y vivimos en una sociedad que yo me preocupo mucho porque hemos normalizado las conductas, hemos normalizado los comportamientos que tienen que ver con la adicción. Siempre lo digo, nosotros antes de que nos metiéramos la droga o la sustancia en nuestro cuerpo, ya la teníamos en la cabeza, ya la habíamos aprendido por el entorno, por lo que veíamos. Muchos en la casa tuvieron cuadros de consumo también en su familia, muchos también, yo les digo, hasta en la música ya traíamos la droga, porque ustedes saben, me la fumé, nos fuimos para el party, o sea, unas canciones de ahí, nos fumamos uno y después nos fumamos otro y nos fuimos para la disco, tú y yo junticos y tal, y se nos acabó y bueno, más expuestos. Y los niveles de maldad a nivel de la droga y a nivel de todo, seguridad, todo hoy en día, mejor dicho, eso toca andar a la defensiva. Dice la palabra de Dios que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Primero, hablemos de amor propio. No podemos tener amor propio, nosotros no podemos amarnos a nosotros mismos si primero no amamos a la fuente del amor que es Dios. Por eso nos dijeron que lo amemos a Él, de todo nuestro corazón, de toda nuestra mente, de todas nuestras fuerzas, que amemos a Dios, espíritu, alma y cuerpo. Y dice, no es que lo hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero. O sea, Él nos llenó de ese amor propio. En la medida que más recuperamos la imagen y la semejanza de Él, en la medida que más nos aferramos a estos principios, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Usted quiere ser buen padre, buen hermano, buen amigo, buen ciudadano, buen trabajador, buen empleado, buen jefe.
Aquí está la sabiduría de Dios que sirve hasta para barrer y hasta para trapear y hasta para hacer un proceso de rehabilitación y nos va a servir para hacernos crecer un poquito más, para fortalecer la cultura del carácter, la visión que nosotros necesitamos y para enseñarnos a vivir. Por eso hay proverbios destinados a la vida y a la conducta. Vamos a irlos descubriendo, vamos a irlos escudriñando, pero ahí sí vamos a hacerlo, vamos a hacer el pare. ¿Realmente estamos amando el proceso? ¿Estamos enamorados del proceso? Porque esto no puede ser como las relaciones interpersonales, que llegan a un momento dado que cansan, fastidian, que usted dice ya no quiero más, que en la medida que pasa el tiempo se enfrían. He visto parejas que dicen, no, es que ya después de 10 años, 20 años, 40 años de convivencia, se nos apagó la llama, se nos apagó la chispa. Ese amor es como ese motor que lo lleva a usted, que lo impulsa a usted, que lo encamina a usted a hacer las cosas lo mejor posible. A veces toca tumbar el argumento aquí, hágalo por su mamá, hágalo por los hijos, hágalo por la abuelita. Esto es por cada uno de nosotros. Hay una relación que es solamente Dios y usted. Hay una relación que no entra nadie más, ni los hijos, ni la pareja, ni la esposa, ni el esposo, ni el jefe, ni el patrón, ni el dinero. Es usted y Dios. En la medida que nosotros nos podamos fortalecer de esos principios, Dios lo va a respaldar a usted en todo lo que usted haga, bien sea en un proceso de cambio, en un proceso de transformación, en un proceso de renovación como el águila, que se renueva, que se quita las plumas, que se quita el pico, que se quita las garras, que se esconde en una cueva por un tiempo determinado y vive un proceso de transformación y de renovación que aunque esté vieja el águila, le permite vivir 20 años más, un promedio de 20 años más. Eso somos nosotros. Nos estamos transformando y si Dios ve que los principios de Él están en nosotros, que la sabiduría de Él está en nosotros, yo a veces les digo, no se enfrasquen en cosas tan sencillas. Si activamos este motor interno en nosotros, nuestros pensamientos van a estar mejor, nuestras emociones van a estar mejor, nuestra capacidad de decidir, nuestra voluntad la vamos a dirigir mejor. Usted va a ser a prueba de todo. ¿Y sabe por qué? Ni siquiera por nosotros mismos. Porque es que Dios dice que cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y si Dios desde el trono celestial ve que usted está caminando en la palabra, en la fe, en la paciencia, en la disciplina, porque es que la disciplina, el dueño de la disciplina es Dios. El dueño de la sabiduría, oigan, sabiduría que viene del cielo, no es una sabiduría humana. Aquí hay dogmas, en la fundación hay estrategias de hombres, pero la sabiduría celestial, a Dios no le queda grande nada restaurarlo a usted. A Dios no le queda nada transformarlo a usted. Lo que usted ha luchado con 5 o 10 años para cambiarlo, Él llega en un momentito y ya está, hijo mío. Apropiese de eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios, cuando lo ve a usted y cuando me ve a mí, Él mira que en nosotros esté su sabiduría, que en nosotros esté su palabra. Y cuando Él ve que en nosotros está ese principio y esa palabra, Él ahí mismo actúa. Él ahí mismo dice, yo no puedo negarme a mí mismo. Ahí está mi palabra, por la cual hice el cielo, la tierra, por el cual creé todo lo que hay. Pues yo tengo que respaldar a mi hijo.
si es para darle fuerzas cuando esté cansado, si es de darle ánimo cuando esté desanimado, si es de liberarlo de lo que lo tenga que liberar, si es de, mejor dicho, de restaurar y de sanar todo lo que haya que sanar, lo haré. Si es de limpiarnos, nos va a limpiar. Si es de reajustarnos, lo va a hacer. ¿Quién mejor que el fabricante para que trabaje en nosotros? ¿Quién mejor que el que nos fabricó para saber qué nos dolió, qué se nos afectó, qué se nos traumó, qué se nos deterioró, qué se nos desajustó? Para que nos haga los ajustes. Y hay unos ajustes muy interesantes. Después de hacerle esta introducción, el versículo 1 dice los proverbios de Salomón. Ya les dije quién es Salomón, una persona que dijo, todo es vanidad de vanidades. Una persona que llegó a decir esto, mire, una persona que tuvo de todo, dinero, dice, de todo se dio gusto, de todo se dio lujos, todo lo disfrutó. ¿Y sabe con qué concluyó él? Diciendo esto, si ustedes o alguno allí me ayuda, se salta un poquito al libro del lado, se llama Eclesiastés. Capítulo 12, el versículo 13. Hagamos el ejercicio, búsquenlo muchachos. Tenemos tiempo y es un día lluvioso, un día frío, un día como lúgubre, pero aquí estamos nuevamente. Aquí estamos anhelando que Dios siga haciendo su obra en nuestra vida, reconociendo que somos necesitados de Él. Ya están por allí, Eclesiastés. El versículo 13 dice así, ese Salomón, el hombre que disfrutó, que hizo todo, yo creo que en su época metió opio hasta no más, tuvo concubinas, tuvo dinero, tuvo el palacio, tuvo el ejército, tuvo oro y plata en montones. En todo lado estaba y de todas las regiones de la tierra llegaron a ir donde Salomón y decir, ¿qué es esa sabiduría? Mire, clínicamente y terapéuticamente, yo a veces me siento desanimado. Hablo con profesionales, ayer estuvimos con el psiquiatra, con todos los profesionales de la salud, con los que usted se imagina, lo último en Guaracha. Estoy allí con el hospital psiquiátrico, con los directores, con los expertos en farmacodependencia. Y entre más yo miro eso, me dan más ganas de aferrarme a Dios, me dan más ganas de correr en Dios, me dan más ganas de buscar mi medicina, mi restauración, mi rehabilitación en Dios. Por eso les digo, yo me rehabilité en la peor fundación, pero hablaban de Dios. Y Dios fue el que me hizo el milagro porque humanamente ya habían dicho, él muere así. Salomón vivió todo lo que cualquier ser humano puede vivir en excesos y sacó esta conclusión y nos la regala a nosotros. No sé si ya está en el versículo 13. Señor. Dice así, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Cuál es el todo del hombre? Vivimos en una carrera desenfrenados con una cantidad de cosas, por lo que nos idealizamos desde niños, por lo que la sociedad nos vendió, que era el éxito, que era la plenitud. Y Salomón llega y dice, el fin de todo discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Aquí vamos a crecer en recuperar el temor a Dios y en aprender a guardar unos mandamientos que no son religiosos, no son fanáticos. Miren, yo le digo a las personas, esto no es de religión,
La honestidad no importa de la religión que usted sea. Todos hemos sido llamados a ser honestos. Y si no hay honestidad, pues va a tener problemas en la vida y en su defecto, en la cárcel va a terminar. Si yo hago lo que no es, voy a tener unas consecuencias. Ese es Salomón. Aquí nos dicen Proverbios, Salomón, hijo de David, rey de Israel. Dos características importantes nos dejó Salomón. No puede haber un hijo sin papá y no puede haber un rey sin Israel, sin reino, perdón. No puede haber un rey sin reino. Vamos a hacer este viaje, terminamos 53 puntos, defectos de carácter. Creo que a mí me alimentaron demasiado cada que lo repaso, lo reviso. No estoy hablando, no estoy enseñando, estoy recibiendo también. Estoy recibiendo el espíritu y la vida de la palabra. Y Salomón nos dice, hijo de David, ¿por qué inicia el proverbio dejando claro dos vacíos por los cuales necesitamos trabajarlos nosotros en el proceso de la vida y en el proceso de rehabilitación? Cuando dice Salomón, hijo de David, quiero decirles algo, mi gente. Y a veces nosotros mismos no entendemos qué pasa en nuestro interior. La gran mayoría de personas que llegan a rehabilitación llegan con vacíos de paternidad. O sea que Salomón inicia los proverbios colocando dos fundamentos importantes, la paternidad y el reino. Si usted ve, la figura paternal es la figura que más deteriorada y que más dañada tenemos nosotros. Yo llegué a la fundación odiando a mi papá. Creía que era injusto, creía que era muy duro, creía que era muy estricto, creía que no nos amaba. Y les quiero dejar claro, ninguno de los roles es más que otro. Ni la mamá es más, ni el papá es más. Muchos creen que la mamá es buena y que el papá es malo. Pero si bien es cierto, muchas de las figuras paternas, y aquí le enseñamos a usted nuevamente, primero a sanar, primero a restaurar y a que usted sea un papá de verdad. Le modelamos esa conducta. ¿Por qué? Siempre lo digo, lo decía la semana pasada, donde habían, yo creo, más de 200 padres, o en especie sobre padres. El hombre se zafa de su responsabilidad más fácil. La mamá, por su instinto maternal, no lo hace. En cambio, el hombre le deja uno o dos hijos y hasta luego. Deja tirados los muchachos, no se involucra en la crianza y lo máximo que hace, mandar la cuota. Y todos los 30 de mes, la mamá llama y le dice, vea, llame a su papá, que ya es 30 y no ha mandado la cuota. A eso hemos reducido la figura paterna, solamente a ser proveedor. Y yo tengo que darle y tocar mucho estos temas porque muchos no tuvieron papá. Y muchos llegan a la fundación y al proceso de rehabilitación con ausencia de figura paterna. Y vivimos en una sociedad
donde esta figura no importa, donde nuestras madres, luchadoras, guerreras, resilientes, valientes, dijeron, no importa, yo saco adelante mis hijos, así me toque vender arepas. Y ya le dije, ni el papá es más, ni la mamá es más. Tanto la mamá cumple un rol como el papá cumple un rol. Cada uno tiene una función. Y con todo respeto, inicio diciéndoles, hay mamás que le dicen a uno, yo he sido papá y mamá para él. Y a mí con todo respeto me toca que decirle, mi señora, usted está equivocada. Usted ha sido mamá, berraca, guerrera, luchadora, protectora, pero déjeme decirle que su hijo tiene un vacío de paternidad. El vacío y el hueco lo tiene ahí. A mí no me venga a decir porque hay un diseño. Hay unos roles que hasta en psicología están establecidos que la madre tiene una función y el padre tiene una función. Y las funciones del padre las hemos llevado solamente a que sea proveedor, a lo material. Y recuerden, un buen jean, un buen pantalón, una buena casa, no impidió que cayéramos y que fuéramos atrapados por las adicciones. Yo le voy a colocar una radiografía por cómo está el Día de la Madre, el centro. ¿Y cómo está el Día del Padre? Más o menos. Uno de los familiares, ¿cómo está el Día de la Madre, el centro? Están tímidos, el frío. El Día de la Madre, el centro se llena, pero el Día del Padre está vacío. Está vacío. Ojo, ¿qué intentamos? Equilibrar la balanza. Estamos hablando de personas que tienen vacío de paternidad. Nuestro cerebro tiene una respuesta a esa voz. Nuestro cerebro responde y necesita oír voz de paternidad. Por eso tenemos a Dios como Padre. Y desde el huerto del Edén, la figura que se pisoteó, la figura que se dañó, fue la figura de paternidad. Dios estaba como Padre. Y a través del engaño y de la astucia de la serpiente, se pisoteó esa figura. Y con todo respeto, hay madres dolidas, resentidas, que le han dicho a los hijos y que desde niños les inculcaron y dijeron, su papá no sirve para nada. Su papá es un irresponsable. Se fue a criar otros hijos y a nosotros nos dejó tirados. A mí me dejó abandonada cuando yo lo tenía a usted aquí en la barriguita. Y esa información no se ha borrado. Esa información está en el interior y muchas veces no comprendemos por qué hay conductas y comportamientos. Y muchos llegan a la fundación y dicen, esto no sirve para nada. Y tienen una barrera y uno intenta ser papá y tienen una mala formación de esa figura. Y toca que casi desintoxicarlos de la mala imagen que se han creado de esta figura. Y la cadena se repite. Y si muchos llegan aquí con ese vacío, muchos no se dejan restaurar y sanar, muchos no se dejan llenar. Déjeme decirle
que está usted en altas probabilidades de ser también un mal papá. Por eso aquí estamos formando buenos padres y buenos hijos. Porque usted no puede salir a hacer un pelele. Perdóneme. Yo he visto mamás, he visto mujeres que dicen, ay, yo quisiera que él se parara firme. Hay mamás que me han dicho, ay, yo quisiera que él al menos me dijera algo. Por eso es que el día de los permisos, ¿quién da los permisos el fin de semana? Y el papá dice, vaya, dígale a su mamá. Y aquí me voy a saltar un poquito aquí. No sé si tiene afán. Mira el versículo 8. Si alguien me ayuda a leer el versículo 8. Ahí adelantico, ya estamos nuevamente en Proverbios 1, el versículo 8. Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. No desprecies la dirección de tu madre. Dice, oye, hijo mío, le están hablando a un hijo. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y no desprecies la dirección de tu madre. El padre da instrucción y la madre le da dirección a esa instrucción. Esto me toca porque el día sábado vino alguien aquí a pedir ayuda, los atendimos y me decía la mamá, al único que él le hace caso en este momento es al papá. Se va el papá de la casa y ese muchacho cambia. Estamos hablando de un adolescente. Cambia. No recuerdo la edad, pero ya está, ese expendedor. 17 años. Y ya es expendedor. Ya se mueve, que les dice que ya se mueve en las grandes ligas del TUSI. Y como ahora todos, la mayoría ya aprendieron a cocinar TUSI, en la fundación se aprende a cocinar lentejas, sopa, sancocho. Ayer nos tomamos un buen sancocho y yo veo la sazón. ¿Cómo está la sazón? ¿Cómo están los muchachos o rancheros? Hola. Cuando yo oigo eso, digo, bendito Dios, bendito Dios. Hay crecimiento. Y me decía la señora, y yo les explicaba esto, yo le decía, es que la figura paterna pesa. Entonces, necesitamos papás que le ayuden a la mamá, que respalden a la mamá, que no le dejen la carga solamente a ellos. Una de las cosas en las que yo más me involucré con mis hijos fue en la crianza. Porque me atrevo a decir que a mí lo que me faltó de crianza me lo dio la fundación. Y hoy le agradezco a Dios porque yo llegué odiando la figura paterna y tenía el mejor papá del mundo, pero por la conducta, por la adicción, por el consumo, no lo veía así. Al punto que no se lo digo por mal. Yo jugué en las inferiores del Deportivo Cali y yo me frustraba. Mi papá me daba los guayos que yo le pidiera. Del valor que yo le pidiera me los daba. Pero yo no quería que él me diera los guayos más caros, los guayos más lujosos. Yo llegaba y los compañeros eran, muchos guayos. Y yo sacaba pecho, ¿cuánto costaron? Tanto. Chicaneaba, hecho. ¿Sabe qué me interesaba a mí? Que mi papá me acompañara, yo era el capitán.
Hoy va todos los domingos a verme jugar, también con la cintilla y capitán, pero ya me ve jugar en un equipo de rodillones. Jugamos personas de más de 42 años, juegan personas de 60, de 50, porque ya no puedo jugar con los de 20, con los de 15 años. Pero yo digo, bendito Dios, lo que no hicimos de niño, porque yo lo reclamaba. Yo era el goleador, yo era el capitán. Hacía goles de tiro libre, cobraba los penales. Y yo decía que al menos venga y me celebren un golcito. Y yo decirle, vea este gol. De niño no pudo, porque muchos de nosotros como padres nos enfrascamos en lo laboral. Ya no es como el tiempo de antes, que el papá trabajaba y la mamá se quedaba en la casa cuidando a los hijos. Esto ya cambió. Ahora trabajan los dos para criar un hijo, para criar dos hijos, con dificultad. En el tiempo de antes eran 10 hijos, 12 hijos, 15 hijos y se formaban mejor, porque se ha perdido la sabiduría de Dios para criar hijos. Se ha sacado la sabiduría de Dios de todos los lugares. Por eso en los colegios ya no está Dios. Yo me acuerdo en la época que lo hacían rezar a uno en el colegio, que le daban la misa y uno podía recochar en la misa. Ahora le dan la misa y se salen porque hay libertad de culto. Porque ya no se les puede imponer. Yo soy claro, ya no se les puede imponer. Dios no obliga a nadie, Dios vino a convencer al hombre. Pero en la fundación, nosotros sí tenemos que condicionar la conducta del ser humano. Porque si nosotros lo dejamos sin freno y sin dirección a usted, usted es un caballito y cualquiera de nosotros seríamos un caballito que se desboca. Haciendo un ejercicio en la cárcel hace unos años, hicimos una encuesta y más del 90% tenían problemas de paternidad. Cuando nosotros nos estamos poniendo rebeldes, entramos en esa pubertad, esa adolescencia, donde hay cambios hasta hormonales en nosotros que ni nos los entendemos. Yo les digo, donde nos empiezan a salir pelos púbicos, donde empezamos a explorar áreas, hasta una sexualidad se empieza a explorar. Donde vemos si del primer año de vida al séptimo año de vida, nosotros tenemos unas buenas bases para estructurar la personalidad. Y de los 7 a los 12, que también son claves en la estructuración de un buen ser humano, empezamos nosotros a entrar en esa edad rebelde. ¿Y sabe qué hizo mi mamá cuando yo cogí vuelo como a los 11 años? Su papá no sirve para nada. Ese viejo tal por cual. Me decía, madre, solo hay una. Y padre es cualquier hijo de tantas. Yo fui albergando odio, fui albergando resentimiento, me fui desarrollando. Mi papá no iba a los partidos, pero él me decía, nada te falta. Yo tengo que trabajar para que nada te falte. Tengo que pagar tu colegio, tengo que pagar los gastos que tengo, que es en el sur, en Cali. Y yo no entendía muchas veces de eso. A mí lo que me movía era, no sirve para nada su papá. Y sume cuando a veces hay problemas que el papá cambia de sede. Y muchas veces se alimentan esos odios. Y yo llegué odiando a mi papá a la fundación. Y en la primera semana, con mucha sabiduría, alguien me dijo, usted tiene un problema de paternidad. Usted ha albergado unos sentimientos. Porque de pronto su papá lo ha rechazado. Su papá lo abandonó desde niño. Su papá se fue y formó otro hogar por la dinámica de la vida. Su papá no le dio lo que usted quiso, fue irresponsable. Y por eso en las cárceles hay mucho padre
allá que ni una cuota alimentaria cumplen, porque son irresponsables. Esa misma irresponsabilidad, nosotros no podemos seguírsela patrocinando aquí en la fundación a usted, porque ustedes ya son papás y otros serán futuros papás. A las niñas les decimos, el día que usted construya un hogar con un hombre, con un papá de valor, no con un loco que le hace un hijo, 2 hijos y le va a dejar el polvero. Realmente un hombre que sepa qué es consolidar una familia. Un hombre que tenga bases de lo que es un hogar. Y si no puede, pues viva solo. No hay problema. Y si no pudo en un lugar, pues no hay problema. No va a hacer usted daño. Va a seguir siendo papá para toda la vida. Hasta ahí cómo vamos, no sé, hasta ahí cómo vamos que los veo serios. Entonces tiene que venir Dios, no solamente a llenarnos los bolsillos, a darnos plata, porque somos buenos para buscar a Dios proveedor, que es como más lo buscamos, pero no buscamos a Dios como Padre. Él es el Padre de los espíritus. Y le decía que estando en la cárcel, todos tenían, la mayoría, tatuajes. Dios y madre, Dios y madre. Su papá, no lo conozco. Su papá, no sé quién es. Su papá, no me hable de ese hijo de tantas. Su papá no tengo. Y uno volvía y le preguntó, no, yo sí tengo, pero es que, nada, no, con mi mamá ya hay suerte, que yo me entiendo, es con mi mamá. Así. Y había unos que se ponían bravos cuando no les tocaba eso. El padre da la instrucción y la madre da la dirección. Muchas veces el padre da instrucción. No salen hoy. Me hacen el favor, hoy van a hacer tareas, nadie sale. Se va el papá a trabajar. ¿Y qué dice la mamá? Sí salen. Ay, pobrecito, mi hijo, que lo vamos a tener encerrado todo el día aquí, imagínese, él también necesita ir y tomar aire ahí al antejardín. Error. Vaya y salga un ratico, pero tendrás ahorita a las 4 antes de que llegue tu papá, no vaya a ser que te vea en la calle. Esas cosas que muchas veces vienen desde niño, donde el papá dice sí, la mamá dice no, o viceversa. Se trata de que trabajemos en equipo. Y yo hoy quiero enseñarles, el que tiene papá y mamá juntos, para mí es una bendición. Pero también tenemos que extraer la bendición y tenemos sabiamente que saber vivir cuando tenemos papás separados. Para mí la vida no se acaba en una separación. Todos estamos expuestos a una separación. Lo importante es las bases y los fundamentos que usted tenga. Y le voy a decir algo. ¿Por qué? Porque usted tiene que honrar a papá y a mamá. Y yo veo como papás separados se ponen de acuerdo para venir y visitar aquí a su hijo. Por su hijo, por el proceso de rehabilitación, se ponen de acuerdo. Y dice el uno, si yo tranco, me hace el favor, usted también tranca. Y de aquí se van y cada uno para su casa. Pero tienen una dirección y tienen una instrucción en común. O sea, que el proceso se va sacando. Pero venga, como estamos hablando de la paternidad, la maternidad la vamos a tocar de fondo y de lleno por allá en el capítulo 31, cuando habla de la mujer virtuosa. O sea que tenemos mucha tela por cortar. Prepárese y dispóngase para unos
2, 3 meses del estudio de los proverbios. Yo no sé si usted quiere sabiduría, pero yo siempre he dicho, yo quiero aprender de esta sabiduría. Dice que busquemos la sabiduría así como buscamos el oro y la plata. Que la atemos al cuello. Después nos va a hablar de los beneficios de la sabiduría. Los beneficios. A veces hay personas que no ven beneficio en el proceso, que ves perjuicio. Nos habla de la excelencia de la sabiduría. Vivimos en el camino de la excelencia. Vivimos en el proceso de mejoramiento continuo. Cada día usted tiene que hacer las cosas lo mejor posible. Y a veces no vemos el camino de la excelencia. A veces se ve el camino del retroceso. 8 meses, 10 meses, un año, se les acaba la gasolina. Se desmotivan. Esta semana hablaba con el equipo, con el grupo, con los servidores, que llegan unos chicos con una disposición. Y yo les he dicho, ese que tiene esa disposición, acerquémoslo, involucrémoslo, pásenle las llaves. Porque ya unos con 4 meses, con 5 meses, con 4 meses, se van volviendo resabiados. Ya tuvieron la primera visita, ya la mamá volvió y le dijo, te amo, me haces falta, pronto nos veremos, te espero por acá, y ya se relajaron, zona de confort. Ya la mamá le dijo, perdóname, lloró, perdóname por traerte a la fundación. Sienten como si se sienten mal. Es el amor de Dios. Usted no está dejando que su hijo se destruya. Y si él no podía parar, pues hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo. Y le decía a esas personas, hay que involucrarlas más. Y casi que me atrevo a decir que le toca a uno ser como ese papá para muchos que no lo tuvieron. Y muchos sí lo tuvieron, pero no cumplía la función que debía cumplir. Mi papá un día me dijo que fue lo que me motivó y me sacudió, no inmediatamente, pero eso me martillaba todos los días. ¿Cómo le digo yo a usted que deje el vicio si yo soy más vicioso? En una clínica donde mi hermano mi hermano menor que vive en Chile, se está debatiendo entre la vida y la muerte. Y yo estaba en una rumba que usted no se imagina, pero mi hermano estaba en el quirófano y nosotros estábamos afuera. Y me dijo mi papá, ¿yo cómo le digo a usted que no sea vicioso si yo soy más vicioso que usted? Yo dejé el vicio por usted porque mi papá se fumaba 3 cajetillas de cigarrillo, 3 cajetillas de Marlboro y todos los días destapaba una botella de whisky a las 5 de la tarde, 4 de la tarde, con los empresarios, con la gente del centro, del pasaje Cali, destapaba una de whisky, 8, 9 de la noche llegaba a su casita, al otro día a trabajar y le iba bien, pero no era vicioso, no era adicto, porque era una persona trabajadora y responsable, que la nevera de la casa siempre estaba llena. Y hay momentos que la figura paterna se va a quedar corta como proveedora. No es solo proveer, no es solo decir, llame a su papá para la cuota. Ese viejo no sirve para nada, que mande la cuota. A eso nomás hacen las mamás. Como aquí nos estamos formando y como aquí estamos aprendiendo, no solamente pautas de rehabilitación, también pautas de crianza. Y necesitamos que la formación sea integral. Usted salga de aquí a ser un buen hijo y también salga de aquí a ser un buen padre, si ya le toca ser padre. Sí, usted está desconectado de lo exterior. No es que usted no quiera responder, no, todo tiene su tiempo. Ya va a tener el tiempo de demostrar usted que Dios ha trabajado en la paternidad suya. No hemos hablado todavía del reino, vamos todavía
2 cosas para rehabilitarme: paternidad y reino. ¿Le interesa el tema? Señor. Si le interesa el tema, si usted puede mirar un poquito para adentro, si no me quiere creer a mí, pídale a Dios que lo haga, que lo lleve a usted a ser un inventario moral diario, que lo lleve a usted a reflexionar y mirar si en algún momento la paternidad en su mente, en su pensamiento, ha sido afectada. Porque si está la obra de Dios, así como Dios ayuda a levantar la maternidad, que es valiosa, o sea, yo digo, mamá, mi respeto, es la que no falla. Pero también Dios necesita que en nosotros se levante la paternidad, porque psicológicamente nuestro cerebro responde a la voz de autoridad. Le voy a decir, a muchos les cuesta la fundación porque se criaron con la abuela, con la tía, con la madrina, con una nana, con una muchacha de servicio, con la vecina. Y cuando llegan a la fundación y oyen voz de mando a través del varón, les cuesta. Les cuesta. Se les dificulta. Son felices allá porque se desarrollaron y se formaron en un ambiente femenino. Y por eso hay hombres, así hablen duro. Yo aquí he visto unos que hablan duro, que han sido bravos, pero no tienen carácter. No tienen carácter. He ahí que muchas veces, como no tuvimos ese polo a tierra, como no tuvimos, no una rudeza, no tuvimos un ancla sobre nuestra alma, por eso muchos emocionalmente son tan inestables. Yo me acuerdo una vez estando en Buenaventura, y por eso hay mujeres tan berracas que nos dan ejemplo. Yo soy flojo, a mí me da gripa y Mónica me dice, usted es muy flojo. Una vez estábamos 5 varones montados en un tarro de esos de puñete de pintura porque había una rata. En Buenaventura, en un congreso, nos pusieron a dormir en el piso. Entrenamiento, 3 pisos, un edificio así como de 7 pisos, pues nos escogieron 3 pisos. ¿Y cuál es el hotel donde nos vamos a quedar? ¿Cuál hotel? Ahí. Uy, ¿cómo? Y toldillo. Oiga, y nos acostamos en el edificio y empezamos nosotros a ver el desfile de ratas. Grandes. Estilo gato. Como las que le echan al arroz chino. Oiga, y parados nosotros 5. Tuvo que venir una tutora con escoba y nosotros 5 mirándonos ahí montados en ese puñete de pintura pidiendo auxilio. Y vino una mujer con escoba en mano a frentear por nosotros. Imagínese, si usted está en el desarrollo de la personalidad, usted ya tiene que ir tomando una estructura y ya otros no van a frentear por usted. Yo le digo a los muchachos, por eso, aquí no está ni mamá ni papá, el proceso es suyo, la bendición es suya, es por usted. Usted es el que se va a llevar las bases. Y oh, sorpresa. Cuando a mí me dicen que si yo trabajo la paternidad en el proceso de rehabilitación, yo voy a poder ayudar a sanar a mi papá, porque lo más probable es que él también haya traído procesos vacíos paternales. Y yo veía fotos en donde todos mis tíos eran 10 tíos y tías, y casi en todos veía la foto de mi abuelita, pero casi no veía la foto de mi abuelito, un arriero.
de por allá, de Granada, Antioquia, de por allá, todos los pueblos del oriente antioqueño. Y me di cuenta que mi papá a los 6 años se fue de la casa y se fue a vivir donde la hermana mayor, porque el abuelo era una persona muy rígida, cumple las normas o las cumple. Y una vez le pegó una pela durísima y a él no le gustó, entonces se fue y lo recibió la hermana mayor. Y lo desarrolló, lo formó, pero quedó con un vacío de paternidad. Él dice, a los 6 años me fui de la casa, no necesité de nadie, saqué adelante mis cosas, tengo mis cosas, crié hijos, pero de pronto me dijeron en la fundación, usted va a ayudar también a que su papá sane algunos vacíos de paternidad. Y mi papá ni cuenta se había dado, él dijo, yo fui un berraco, un macho, me fui a los 6 años de mi casa y pude sobrevivir. Y no me ha faltado nada, tengo casa, tengo finca, tengo mi hogar, pero ahí está el vacío. Y me dijeron, la paternidad espiritual está por encima de cualquier paternidad humana, Matías. Me dijeron, y usted puede llegar a ser hasta un referente para ayudar a su papá. ¿Cómo así? Yo me sentí como que si fuera jamás a irrespetarlo. Muchos de ustedes que están allí sentados en rehabilitación van a ser instrumentos para darle un empujonazo tanto al papá y a la mamá de muchas cosas que a ellos también les faltó en su infancia. Por eso bendigo tanto este proceso, familia. Y por eso cierro diciendo, el proceso es para toda la familia. Yo no tengo problema con que este bien se lo envíen a la tía, a la abuelita, a la prima, a la madrina, todos los que quieran estar aquí puedan ser bendecidos con esta palabra. Porque si Dios nos la está hablando, Dios nos sana. Dios sana por el poder de la palabra. Aquí a nadie le vamos a dar una píldora mágica, una varita mágica y lo vamos a tocar. Por el poder de la palabra, por el poder de la escucha, Dios va a transformar nuestras cosas. Mientras a Él lo escuchaban, dice que en aquella misma hora muchos eran sanos. No le va a decir, cierre los ojos, vamos a orar. Recuerda cuando tu papá te abandonó, te dejó, cuando tú lo viste a la edad de 5 años saliendo con la maleta, cuando veías a tu mamá llorar y todo eso, muchos albergan esos sentimientos de ese papá que hizo sufrir a la mamá. También hay que ir a ellos. Y usted está recibiendo medicina para después irle a dar medicina a ellos, familia. Créalo, que esto no tiene precio, esto no hay cómo pagarlo. Que yo sea un instrumento para ayudar también a sanar a los de mi casa, no tiene presentación. Pero es a la hora de Dios, familia. Familia, vamos a seguir hablando a través de los proverbios y vamos a hablar de paternidad y de reino. No hemos llegado al reino. Vamos a dejar unas cuantas cositas más claras de la paternidad y por qué psicológicamente hay una respuesta en nuestro cerebro a la voz paterna. No solamente tenemos que habituarnos a la voz materna, los dos cumplen funciones específicas. Por eso hay mamás que su hijo llega a los 40 años y quiere seguirle manejando el hogar al hijo a control remoto. No lo sueltan. Mi mamá decía, ay, es que ustedes ya no tenían a su papá. Y a mí me da ya dolor corregirlos. Y se quitó la figura paterna. Mi mamá dijo, corra para allá, sin vergüenza, que usted me la hizo. Y 3 adolescentes empezamos a cambiar bruscamente la conducta. Hasta que nos le salimos del control porque ella sola no podía. Ella sola no podía. Necesitaba el apoyo de un varón. Necesitaba el apoyo de una persona que se pusiera firme a establecer límites y pautas de crianza. Y aquí a muchos
todavía luchan y chocan con la paternidad. Yo les digo siempre, párense duro, párense duro. Usted tiene que ir tomando esa figura ya, porque son hombres, y le hablo en especial a los varones. Claro, es para nosotros esta responsabilidad, porque nosotros estamos llamados no solo a ser proveedores cuando somos padres, sino también a ser protectores, dar confianza, dar seguridad. Una mamá y una mujer necesita un varón al lado que le dé seguridad, que ella no sienta que está sola con toda la carga, sino que nos involucremos en todas las tareas. Amén, familia, vamos a dejar allí por el tiempo, por la hora. Si le interesa, nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal con la ayuda de Dios. Y vamos a seguir abriendo espacio a los proverbios. Muchas bendiciones para todos. Feliz inicio de semana, ya casi iniciando nuevo mes, pero nos quedan unos días. Dios los bendiga, se les quiere de gratis. Hagamos que este sea el día más hermoso para nosotros y vamos con Dios a enfrentar todas las batallas que tenemos por delante. Dios los bendiga. Nos vemos ahorita en la Escuela de Sabios. Chao, chao.